Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora versículo a versículo para reflexionar, para meditar. Versículo 21. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. ¿Y quién es el que dice, Señor, Señor? Tiene que ser un creyente, porque un ateo, un pagano, pues no atiende, no se dirige a Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar el ateo no cree en Dios. En segundo lugar, el pagano tendrá quizá muchos dioses, pero entre todos no sabe ni a cuál pedirle. Entonces, esta palabra va dirigida al creyente, al que cree en Dios. Muchos a su manera, pero el que cree en Dios. Versículo 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Quién hace esto? El creyente. El creyente, nuestro Señor Jesucristo. Ya va especificando mejor a quiénes va dirigida entonces esta palabra de Dios. Y entonces les declararé, versículo 23, jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Qué triste después de conocer a nuestro Señor, de predicarlo, de hablar tanto de Él, de decir que Él es el camino, la verdad y la vida, y que llegue ese día en el que Él me diga, apartado de mí, maldito. Qué palabra tan difícil, tan dura. Si así tratas a tus amigos, Señor, con razón tienes tan pocos, dijo por ahí alguien. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. La palabra de Dios es viva y eficaz, y si esta palabra de Dios, en primer lugar, la creo firmemente y la pongo en práctica, entonces me doy cuenta que esta palabra tiene vida. Independientemente de si yo creo o no creo, la palabra de Dios es viva y es eficaz.
Solo que, como dice la parábola del sembrador, quizá no cayó en buena tierra, pero la palabra de Dios sigue estando viva, sigue siendo viva y eficaz. Vamos al versículo 25. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Cimentada sobre roca. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está cimentada sobre roca. ¿Quién es la roca? La roca es nuestro Señor Jesucristo. Es la piedra angular, la piedra de base. Pero esta piedra es invisible. No la vemos. Como creyentes sabemos que Él es la roca invisible. Pero la piedra visible sobre la cual Cristo edificó su iglesia fue en Pedro, en San Pedro. Y esta iglesia sí la vemos extendida por toda la tierra. La iglesia católica, apostólica y romana. Versículo 26. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. ¿Quién edifica sobre arena? El que construye una casa provisional, pero que no va a permanecer por mucho tiempo. ¿Y a quién se le ocurre gastar en una casa edificada sobre arena, que sabe que no le va a durar? Versículo 27. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Versículo 28. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina. 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo es muy diferente a todas las doctrinas que puedan existir, porque es el Verbo encarnado, la palabra de Dios, el Verbo hecho carne, que vino a habitar en medio de nosotros, el reino de Dios que está en medio de nosotros. Por eso esta palabra es viva y es eficaz. Pero ¿cómo sé que está viva, que es viva y es eficaz? Poniéndola en práctica. Poniéndola en práctica. No solamente el que oiga, sino el que escucha la palabra de Dios, el que pone atención. Y más aún, el que la pone en práctica. Este edifica sobre roca. La roca, el fundamento, la piedra de base, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios hoy? Que no deseche esa piedra angular que desecharon los arquitectos, porque esa piedra angular que desecharon los arquitectos vino a ser la piedra de base, la piedra angular. Tengo que estar cimentado, puesto sobre mi Señor Jesucristo. Él es mi Señor y mi Dios, como dijo Santo Tomás, así lo digo yo. Él es mi Señor y mi Dios. Y aunque muchas veces me cuesta, porque es fácil decirlo, pero aunque muchas veces me cuesta, tengo que permanecer ahí. Y quiero permanecer ahí, y con su ayuda, quiero permanecer y perseverar ahí, sobre esta roca, Jesucristo nuestro Señor. Yo espero que esta palabra de hoy te ayude, que traiga bendición. Tú puedes hacer tu propia reflexión, como siempre lo he dicho. Y pues es sobre todo la invitación a que lo hagas. Este es el propósito de este canal, Laicos Misioneros Javier Ochoa. Si te ha gustado lo que hemos compartido hoy, dale like,
al sitio, al canal. Y nos vemos mañana, primeramente Dios, con otra reflexión evangélica. Bye bye.